Y ahora en el bloque que nos ofrece semanalmente la Universidad del Pacífico, tengo el gusto de conversar con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la universidad. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al vuelo. Es un gusto, como siempre, tenerte con nosotros. Raúl, el gusto es mío. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de, digamos, uno de los efectos de la desaceleración económica. El 71% de las empresas anuncian que reducirán o mantendrán sus inversiones en el 2023. Este es uno de los elementos que hemos venido discutiendo semana a semana. Es decir, el clima de inversión en nuestro país se ha empobrecido, se ha enrarecido tanto que la inversión privada, motor fundamental del desarrollo, se está viendo, digamos, desacelerada, frenada para la actualidad y probablemente para el próximo año. Sí, un poquito explicando a tu teleaudiencia la importancia de este indicador. Como marco quería decir lo siguiente. Existen en economía indicadores eh, que van hacia atrás, que miran hacia atrás, e indicadores que miran hacia adelante, ¿no? O sea, por decirles, el PBI es un indicador que nos dice qué es lo que pasó el año pasado o el mes pasado. La inflación también es un indicador que mira hacia atrás. Eso se llaman lagging indicators en la jerga, en la jerga economistas. Y después hay los otros indicadores que miran hacia adelante, que se llaman forward indicators, que tal como este te dicen cómo viene la mano, ¿no? Entonces tienes como esto de acá, clima de inversiones. 70% te dice que no invertirá menos o no invertirá este año, ¿no? Otros indicadores pueden ser despacho de cemento, incluso educación también es un esto de cómo viene en el futuro la economía, ¿no? Por eso es lo importante de este indicador y también lo preocupante. 70% dice que va a invertir menos. Ojo, y cuando le preguntas a un gerente, normalmente un gerente es positivo, tiene el mandato de mirar hacia adelante, de hacer la guerra, hacer la pelea. O sea, que un gerente de un sector privado te diga, mira, sí, estamos invirtiendo menos, es que la cosa quizás viene aún peor, ¿no? Entonces, Ujú. esa es la importancia de esta, digamos, de esta noticia, que lo que hace es refrendar lo que ya venimos oliendo hace varios meses nosotros, y de hecho lo vienen dando las cifras, solo para complementar. El año pasado crecimos alrededor de 2%, pero si vemos, lo separamos por meses, los primeros 6 meses crecimos como 3,5%, y el segundo semestre crecimos como 1,5%, o sea, ya venimos bajando. Y enero y febrero muestran ya cifras negativas del PBI. Entonces, y encima tienes esto que te dice, oye, para adelante pienso hacer esto o aquello y sí, voy a invertir menos, pues es más, es una confirmación desafortunada de lo que ya estábamos viendo que iba a pasar, ¿no? Ajá. Me voy a meter en Honduras económicas, pero te quiero preguntar, ¿esto nos está aproximando a una deflación? ¿Nos está aproximando a una situación de retroceso económico que pueda dar cifras incluso peores para este año? Sí, evidentemente sí. No sé si deflación, pero efectivamente va a ser que el PBI pues crezca menos del 2% y como lo hemos discutido anteriormente, 1 o 2% es básicamente retroceder porque la Claro. población nada más crece 1,5% en el Exactamente, Perú, ¿no? Entonces, cuando haces los cálculos te das cuenta que no hay un crecimiento real si hablamos de 1 o 2%, sino que hay un retroceso más bien, como dices tú, por elementos como, por ejemplo, el crecimiento de la población. así es, así es. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, y si me permite sacar un ejemplo muy cotidiano, es como si una pareja de esposos, tuviera un negocio. El negocio va bien, pero por razones X, Y, Z que siempre pasan en un matrimonio, se están tirando los platos por la cabeza. ¿Qué puedes esperar del negocio si a nivel de esa sociedad conyugal se están matando? Un poco nos pasa lo mismo acá. Como sociedad tenemos la parte política súper conflictuada y acá permíteme también sumar la otra parte de inseguridad ciudadana. Y Sí. eso afecta muchísimo el clima económico. Como si tú tuvieras un restaurante en el Cono Norte, en Lima, no sé, en Comas, y ves que te están asaltando todos los días, ¿cómo abres un segundo turno de noche
o piensas aumentar el tamaño del restaurante? Si ves que el clima es horrible porque no nos están cuidando, ¿no? Lo que ha pasado con el Sereno hace 2 días, que ha matado una persona inmigrante de Venezuela que tenía ya 2 detenciones anteriores, y en la anterior lo había encontrado saltando y le encontraron 16 celulares. No entiendo, ojalá alguien me pueda explicar cómo alguien así lo dejan salir a la calle, y todos los errores del pasado, no tener una política de inmigración es coherente. Tenemos que pedirle a las personas un certificado de Interpol para ver que es una persona de bien, no una persona de mal, ¿no? O sea, y ahí ya me meto a temas ya de como ciudadano común, indignado y realmente preocupado por esta situación. Pero todo eso creo que afecta muchísimo el clima de inversión, y para darle a la minería, que también hace referencia, está decreciendo la inversión, porque claro, el gobierno no te protege cuando vienen vándalos a quemarte los camiones o las instalaciones de mineras grandes o medianas, ¿no? Es lo mismo que Todo pasa eso con la afecta construcción, muchísimo, ¿no? y eso también tienes el tema de cupos, de mafias. Sí. Oye, acá nadie me protege, no hay un orden, no hay un estado de que asegure, pues, que nos podamos llevar en paz, ¿no? Y eso se puede hacer perfectamente y cumpliendo irrestrictamente los derechos humanos. Yo soy un liberal y creo a extrema en la vigencia de los derechos humanos, pero aún así el Estado tiene que protegernos y hacer uso del monopolio de la fuerza que le hemos dado, ¿no? Sí. Ahora, un caso que yo quería comentarte es el caso de las Bambas, que me parece muy significativo. Ha anunciado, bueno, la conflictividad en el corredor minero del sur, que se ha agudizado a inicios de este año, ha significado que las Bambas contraiga su producción y haya pasado del 4.º lugar que ocupaba en el ranking de principales productores de cobre al 6.º lugar. Es decir, aquí yo creo que es un caso clarísimo de cómo los problemas políticos y de conflictividad social se traducen, tienen un, digamos, efecto inmediato en la productividad de las empresas. Inmediato, ahí lo ves uno a uno, pero y por eso te decía, ahí no hay mucho que explicar, simplemente día que no despachamos, día que no venden, no cobramos impuestos y todo lo demás. Pero aún solo en lo grande, pero en lo chico también, ¿no? El Claro, tema de inseguridad ciudadana que te decía, el tema de falta de orden, el tema de que tengas estos congresistas, como se dice, mochazuelos y tal, genera un clima donde dices, oye, acá qué ganas de seguir yo sacándome la mugre en un país donde acá hay que, el más vivo, por así decirlo, el más pícaro es el que gana, ¿no? No el ¿tú que, crees que no el los que ataques trabaja contra, ni el que hace, tú ¿no? crees que los ataques contra la SUNEDU, yo creo que por ahí va tu comentario cuando hablabas de educación, también pueden ejercer un efecto negativo en la inversión y en la situación económica de nuestro país? A la larga sí, es malísimo. O sea, lo que pasa es que, así como, por decirte, déjame retroceder lo que te dije, la política inmigratoria de Puchinge el 2016 dejaba entrar a todas las personas, concretamente Venezuela, no soy no soy xenófobo ni mucho menos, 2016 los dejó entrar a todos, no les pedía nada y tenían 6 meses para regularizar su situación. Porque le preguntaba a un amigo venezolano, ¿y por qué vinieron tantos venezolanos? Porque Ecuador solo les daba 3 meses de plazo y les pedía certificado de Interpol. Entonces, ¿dónde venían las personas no deseables? A Perú. Eso que pasó en el 2016, 6 años después, estamos pagando los platos rotos. Hoy día lo que va a pasar con la universidad y el relajamiento de la calidad de la educación a nivel universitario, nos va a pasar la factura en 5 o 10 años, de todas maneras. Y al final, un país no es rico porque tiene recursos naturales, como no sé, algunos creen o dicen, ¿no? Un país es Mm, rico porque tiene una fuerza laboral calificada. exactamente. Y ejemplos hay a montones. Singapur, Suiza, Israel, Norcorea, Corea del Sur, perdón, Liechtenstein, todos países que no tienen, digamos, ningún recurso natural grande, por así decirlo, pero tienen una fuerza Sí, muy calificada y cobran bien y tienen buenas pensiones, volviendo a la entrevista anterior que tuvimos, ¿no? sí, Entonces, eso de educación es claramente como un indicador hacia adelante, un leading indicator de sí. que no venimos bien en un mundo globalizado. Ojo, además, hoy día compites tú mismo, yo mismo, competimos con
alguien que te pueda dar el mismo servicio de Argentina o desde Colombia o desde Panamá o desde India. Entonces el peruano va a tener que competir con todos porque hay muchos servicios que se dan remotamente, ¿no? Sí, sí. Entonces Bueno, está complicado, o sea, está el mejor complicado ejemplo para que Perú. siempre, el mejor ejemplo que siempre se cita, o uno de los mejores ejemplos, es el de Suiza y el chocolate suizo. Y Suiza no produce chocolate, nunca lo ha producido. Pero bueno, un tema que me parece importante para... Israel Sí. es del tamaño de Ica, Israel es del tamaño de Ica, es un desierto y tiene una industria tecnológica, informática, de mecanismos de precisión, etcétera, estupenda, ¿no? Y es un país súper rico, ¿no? Mm. Es preocupante, de verdad, cómo nos enfrentamos al mundo los siguientes 10 o 20 años. La última pregunta, Enrique, tiene que ver con la respuesta del gobierno, del Ministerio de Economía a este problema. ¿Es insuficiente? ¿Está haciéndose lo que se puede? ¿Cómo ves ese aspecto? Es que yo creo que más allá del tema económico, la solución viene por el tema político y social, ¿no? Tenemos que refundar esa parte. La parte económica se maneja bien, pero el problema no pasa porque sigamos subsidiando, ayudando, apoyando, haciendo más inversión pública. La inversión pública es solo el 20% del total de la inversión. Entonces, por más que quieran, digamos, empujar y darle un boost, no alcanza. El 80% es inversión privada y eso es lo que no camina, ¿no? Entonces, Mm. no viene por ahí, viene por refundar. Hemos tenido, me parece, una interrupción en la comunicación con Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Estábamos hablando de la desaceleración económica y estábamos llegando al final de la conversación.